gracias a todos por venir, disculpen la demora. Convocamos a la conferencia de prensa para que los concejales comenten un poco lo que fue el tratamiento ayer de la ordenanza del suelo urbano, por lo cual el partido acompaña y apoya la decisión que tomaron nuestros concejales. Así que bueno, les pueden preguntar y van a responder las inquietudes. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, como decía recién el Pollo, nosotros tuvimos ayer una sesión ordinaria donde tratamos un proyecto de ordenanza que en principio se trató en la comisión, que tiene que ver con una ordenanza, que esto me parece interesante aclararlo. Estamos hablando de la ordenanza 3056, que es una ordenanza vigente, que tiene que ver con el banco de suelos. Lo que se hizo y se trabajó en la comisión fue la derogación de esta ordenanza, donde fundamentalmente se quitaban algunos artículos que para nuestro entender eran fundamentales y que lo que daban era un manto de transparencia. Por eso digo, el planteo fundamental tiene que ver con la decisión que tomamos los concejales de dar transparencia a esta ordenanza. Esta transparencia estaba dada fundamentalmente por el artículo segundo. El artículo segundo derogaba lo que sería el banco consultor o el consejo consultor, mesa consultora, que estaba integrada por el intendente, secretario de planeamiento, secretario de hábitat y un concejal de cada bloque político. Lo cual, si bien no era vinculante, sí se transformaban en veedores, en controladores y que también podían aportar. Y además se quitaron varios artículos donde aparece el rol del Consejo Deliberante. El rol del Consejo Deliberante como órgano de control, lo cual planteamos en un cuarto intermedio que lo pidió Diego en ese momento para decir que realmente la ordenanza sí era una ordenanza mala, que no la podíamos acompañar, y eso fue lo que salió en el discurso de los concejales en la sesión. En este cuarto intermedio propusimos estos cambios y se aceptaban estos cambios que a nuestro entender, insisto, dan transparencia, siendo que esta ordenanza es una herramienta de mucha utilidad. Y ahora voy a dejar la palabra, así podemos hablar todos un poquito, y en eso, si querés, puedes después continuar vos, Amadeo. Una herramienta de utilidad, pero teníamos que dar esta tranquilidad de transparencia. Sí, agregando a lo que señalaba Eugenia, y bueno, agradeciendo la presencia de todos ustedes hoy acá, fundamentalmente lo que trasladamos desde nuestro bloque es una preocupación que la trasladamos en el trabajo de las comisiones. En comisiones tuvimos 2 reuniones con este tema. En las 2 reuniones este proyecto entró con una copia por la mitad, con un montón de errores y problemas de sistematización. El proyecto, en definitiva, lo que hace es reordenar la ordenanza actual, la ordenanza que está vigente. Nuestra fuerza política, y sobre todo Juntos, y este partido, tiene una historia muy larga con el tema del Banco de Tierras Municipal. Arranca en el 2004-2005 con la sanción de la ordenanza del Banco de Tierras, la 2021, que es de la época de cuando Luis Baldo era intendente, que ahí se empezó a poner el ojo sobre cómo administrar mejor todas las propiedades que tiene el municipio. Se crea el Banco de Tierras, esa ordenanza tiene muchos años, después con el tiempo va teniendo algunos jalones importantes, uno de ellos vinculado a un concepto que para nosotros no es menor, que es que hay una definición política detrás de todo esto, que es que la propiedad tiene un fin social para nosotros, la propiedad debe tener un fin social. Por eso, cuando Jorge Martínez Sala fue presidente del bloque, se presentó, y Diego era concejal en ese entonces, se presentó el programa Milote, que era un programa que justamente generaba suelo urbano, ya calzado en la sanción de la ley de hábitat de la provincia, que abrió el marco para este tipo de desarrollo desde los municipios. Y lo que se fue haciendo a lo largo del tiempo fue ir mejorando esa herramienta, que en definitiva lo que hace es administrar de una manera más prolija los bienes que tiene el municipio, que no hay que confundir. El municipio como persona jurídica tiene bienes del dominio privado y bienes del dominio público. No hay que confundir los bienes del dominio privado del municipio con la propiedad privada, que creo que es uno de los primeros errores que se comete por parte de quienes critican esta norma.
Para nosotros es una norma muy interesante, se aplica incluso municipios vecinos, tienen ejemplo como el caso de Pinamar, de propiedades que han sido incorporadas por herencias vacantes y que hoy funcionan incluso hasta dependencias municipales. Es decir, es una herramienta que al municipio le permite tener una autonomía para el manejo, pero además también le permite reforzar la puesta del ojo en esa garantía constitucional que es el acceso a la vivienda digna, algo de que de nuestro bloque y desde este espacio de puntos sostenemos. Así que, en definitiva, no sé si querés incorporar algo más, Diego, toda la discusión de ayer pasó por eso, por una reforma que salía mal, que iba a salir igual, porque el Frente de Todos tiene 9 votos para aprobarla. La intervención nuestra permitió volver a recuperar los mecanismos, las herramientas de transparencia que señalaba usted. Sí, buenas tardes. Básicamente lo que planteó Mariano en el último punto de la posición que tomamos desde el bloque cuando vimos que era una ordenanza que obviamente tenía una ordenanza que iba a ser votada por el oficialismo con su mayoría, que la impone en muchísimos temas. Lo que tratamos de incorporarle es esto que realmente se reclamaba, era la falta de transparencia y la falta de claridad que tenía, que había perdido en relación a la 3056, esta reforma que quería hacer. Así que estuvimos trabajando con los proyectos de ciudades vecinas, los proyectos de la ciudad de Pinamar, básicamente, que muchísimos de los puntos que incorporamos eran de la 3056, que volvimos a incorporar a esta ordenanza, y sacamos propuestas que llevaban adelante en la ciudad vecina. Tuvimos la oportunidad, y la verdad que tenemos que decirlo, tuvimos la buena voluntad de escucharnos y abrirnos la posibilidad de realizar los cambios en la cantidad de puntos que nosotros teníamos que incorporar o queríamos incorporar. Y fue así que se terminó redactando la ordenanza. Por lo tanto, creo que lo que trasladamos al vecino, primero, tranquilidad, porque si hay algo que se ha destacado en la Unión Cívica Radical es el defender la propiedad privada. Esto es claro, es una propuesta, esto es algo que este signo que nos identifica lo respalda desde la Constitución, ¿no? Y creo que con gran responsabilidad actuamos ante una situación que se iba a llevar adelante de una manera que considerábamos que no era la correcta. Le pusimos todos los puntos de claridad para poder llevar adelante una ordenanza que no iba a ser manejada de las mejores maneras a consideración de nuestro bloque. Fue una estrategia a tomar, salió correctamente, se aceptó desde el oficialismo y nosotros optamos por ese camino. Básicamente fue esto. Una vez que propusimos los cambios, obviamente que cuando llega el recinto tenemos que ir a votarlo. No podemos ir a proponer los cambios y después no realizar un acto de no acompañarnos, ¿no? Porque sería una actitud de capricho que no corresponde. Así que interpretamos que lo que hicimos es lo correcto, que debe hacer cualquier legislador con criterio, con raciocinio y con responsabilidad de lo que hacemos en cada uno de nuestros actos. Así que creo que pasó por ese lado, se hizo una bola de nieve de todo esto, que parece que hacer lo correcto muchas veces no está bien, pero hicimos lo correcto. Así que era un poco para informarles y trasladarles primero que la ciudadanía se quede con tranquilidad, que algunas cosas que se están diciendo no son las correctas, que atrás de esto hay un partido que va a respaldar, obviamente, el derecho a la propiedad privada, como lo dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Y creo que actuamos con una suma responsabilidad legislativa que nos compete. Un punto que me parece interesante aclarar, porque es uno de los más cuestionados, que tiene que ver con esto de avanzar sobre la propiedad privada. Esto es erróneo, primero que está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, por lo tanto esta ordenanza no va por encima de la Constitución Nacional, no hay ningún tipo de peligrosidad con respecto a eso. Creo que esto sale a la luz por una lectura confusa y esto tiene que ver con que el patrimonio municipal se compone del dominio de bienes públicos que tienen que ver con las calles, tienen que ver con las veredas, y el dominio privado, de bienes privados. Por ejemplo, la municipalidad
ediliciamente de dominio privado. La necesidad de esta ordenanza y de impulsarla primero también tiene que ver con que no tenemos tierras fiscales, no tenemos disponibilidad de tierra, no tenemos disponibilidad de inmuebles. Una cuestión que nos está pasando, y esto está la consejera acá, Mariela Tugnarelli, hoy hay 2 escuelas secundarias que comparten escuela con escuelas primarias y no hay tierra para poder hacer escuelas. Entonces esto pasaría al Banco Municipal de Tierras. ¿Y de qué manera? No yendo contra la propiedad privada. Fundamentalmente, ¿cómo se hace de bienes la municipalidad? Cuando se hacen loteos grandes hay una cesión de tierras. Cesión de tierras para espacios verdes y para espacios públicos. Cuando hablamos de espacios verdes, tiene que ver con las plazas. Cuando hablamos de espacios públicos, tiene que ver para el uso público que hace la municipalidad, por ejemplo, para equipamiento educativo. Y tenemos una enorme carencia con respecto a eso. Esa es la forma que se hace la municipalidad de bienes. Otra forma, que también está ordenada esa herramienta, que tiene que ver con inmuebles vacantes, donde no aparece el dueño, donde no aparece el dueño, entonces y no se pagan las tasas municipales, no se pagan los impuestos inmobiliarios, o la otra herramienta es poder el municipio comprar y así conformar este banco de inmuebles y de tierras que es absolutamente necesario para nuestro municipio, y no solamente es una problemática, no solamente que compete en nuestro municipio, sino que a toda la provincia de Buenos Aires, y de hecho es una ordenanza que se está aplicando muy efectivamente en otros municipios y en un municipio vecino, por ejemplo, Pinamar. Yo, gracias, a partir del año pasado, cuando me incorporo y fue parte, y fue parte de nuestra campaña la necesidad de poner en el debate la necesidad de tener los terrenos para las escuelas. Un ejemplo es la escuela secundaria 2, otro ejemplo es la escuela secundaria 4, en donde históricamente estas escuelas se conformaron compartiendo edificios con las escuelas primarias. No se puede crecer, no podemos tener más escuelas secundarias públicas porque no hay espacio para esto. Y la verdad que el año pasado se trabajó mucho en conjunto con el bloque, desde el bloque, presionando también en la comisión de obras para poder lograr tener conocimiento cuáles son los terrenos que tiene hoy la municipalidad para poder seguir avanzando ante esto. Solamente se puede avanzar con el terreno para la escuela 7. Estamos todavía a la espera del terreno para la secundaria 2 y para la secundaria 4. Entonces, es importante, por eso también en este espacio es apoyar la decisión de los concejales, porque si queremos seguir trabajando en pos no solamente de la creación de nuevas escuelas en nuestro distrito, sino también para mejorar la calidad educativa en nuestro distrito, tenemos que ser responsables políticamente, y esto es lo que ha trabajado el bloque en el día de ayer. Estamos en otra pregunta. Sí, bien, buenas tardes. Con respecto a esto último, de la necesidad de terrenos para construir escuelas, ¿se había debatido en el Consejo Deliberante? ¿Se había conversado una y otra vez, las veces necesarias? Sí, de hecho hay un expediente que iniciamos nosotros, que surgió hace 1 año y medio de una reunión con... Nosotros habitualmente nos reunimos con la consejera escolar para unar temas casi todas las semanas. Hay un expediente de tratamiento en comisiones, hay otro expediente muy similar que inició unos días después el Frente de Todos, con el mismo tema, que son para plantear incluso la compra. Que estaría utilizando esta herramienta de calza culto, porque estaría utilizando esta herramienta para plantear la compra de 12 escuelas, que son la 2 y la 6, ¿no? No, la 4. La 4. La 2 y la 4. Exacto. ¿Por qué? Perdón, sí, dale. ¿Por qué? Por la cercanía. Eso. Nosotros no podemos, hay espacios, hay terrenos grandes, las escuelas necesitan de unos terrenos acordes a lo que significa un funcionamiento de escuela, que en escuelas secundarias especialmente sería casi media manzana. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar no se puede, en la cercanía de la secundaria 2, o en la cercanía para poder tener que los alumnos y las familias no tengan distancias largas para poder
llevarse desde, ¿por qué? Porque la escuela secundaria 2, sus alumnos, su matrícula es la escuela primaria 3. Entonces, el espacio de cercanía tiene que ser el que de ronda de la 119 y 4. ¿Por qué? Porque el jardín está en 115 y casi 3. Entonces, tiene que ver con esta mirada de construcción de escuelas en cercanía de donde viven los alumnos y de cercanía de las familias. Entonces, con este criterio es el que se estaba trabajando. ¿Se entiende? Bien, sí. Quizás no había llegado con esa claridad a la comunidad y eso quizás haya hecho que se haya armado tanta polémica, ¿no? Además de otras cuestiones. Y también preguntarles por qué se vieron ustedes en la obligación de, a menos de 24 horas, tener que estar haciendo esta conferencia cuando dieron su voto a conciencia. Sí, en realidad la conferencia es una iniciativa del partido. Nosotros venimos teniendo un trabajo articulado con el Radical, con nuestro partido, más allá de que pertenecemos al bloque juntos, que son varias las fuerzas que lo integran, entre ellos el GEL, y por eso está Mariela sentada aquí. Y la idea del partido era poder transmitir esto. Habida cuenta de que muchas veces el Consejo Deliberante anoche terminamos a las 11 y algo de la noche, es decir, no son horarios muy comunes, y poder resumir esto y volcarlo para ponerlo a disposición del trabajo de ustedes nos pareció interesante, porque nos ha pasado a todos que durante el día hemos tenido mucha consulta de todos ustedes, y resumirlo en una conferencia de prensa nos pareció también no solamente respetar la iniciativa que tuvo el radicalismo, sino que también un respeto hacia el trabajo de ustedes, que muchas veces tienen que peregrinar para conseguir notas, y resumirlo en conferencias de prensa, y creo que esa va a ser una herramienta que vamos a seguir utilizando, resumirlo en conferencias de prensa cuando hay algún tema que lo amerita, para poder sentarnos acá y charlar cara a cara, y sobre todo también escuchar las preguntas de ustedes. Además, te cuento que estos puntos que nosotros planteamos ayer de modificar en este cuarto intermedio que hicimos, ya habían sido planteados en la comisión y no habían sido aceptados en la comisión. Por eso pudimos intentarlo y bueno, efectivamente pudimos lograr el acompañamiento o la aceptación del bloque de Frente de Todos. Y también es importante aclarar esto, que la ordenanza, como dije al principio, es una ordenanza que estaba vigente, era una ordenanza que estaba bien, y la verdad que se transformaba en una ordenanza que no iba a ser buena. Entonces, haber logrado este acuerdo y que lo hayan comprendido de esa manera, que tenía que ver con los órganos de control, con el control y con la transparencia, la verdad que fue un gesto de diálogo y de consenso entre los distintos partidos políticos. Dos preguntas en una. Empiezo por lo último que dijiste, una ordenanza que estaba vigente, que se modificaba, que empeoraba. Ahora, la modificación de anoche, ¿vuelve a la ordenanza original en todo o deja algunas modificaciones pendientes o agrega modificaciones? Porque esta ordenanza ya había sido modificada hace un tiempo atrás, si mal no recuerdo, por iniciativa del director de deporte, el ex concejal o concejal de uso de licencia, Coronel, en su momento estuvo también haciendo alguna propuesta, si mal no recuerdo. La que vos planteaste, sí. Esta ordenanza, la modificación de anoche, completamente, lo de Coronel por ahí no es tan importante. Digo, lo que se incorpora es volver a cero la ordenanza como estaba, o quedan algunas otras cosas que cambian. Todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control volvemos para atrás. Y es la ordenanza Coronel, la democrática fue la ordenanza Coronel, porque fue la que se presentó en diciembre del 2021, si mal no recuerdo, diciembre del 2021, que en realidad veníamos a modificar otra anterior que había. Después, desde el punto de vista conceptual, lo que hay es un repaso de la misma ordenanza. Las ordenanzas surgen y muchas veces, desde que se inventó el copy-pegue, no hay más, desde que se inventó la fotocopiadora no hay más originalidades. Hay muchas copias de ordenanzas. Esta ordenanza, yo presumo, la que salía y que tenía tantos vicios, incluso es previa, y lo dijimos en el análisis que hicimos artículo por artículo. Nosotros hicimos un cuadro comparativo en el bloque artículo por artículo para entender, porque en realidad lo que hizo es conceptualmente concentrar, por ejemplo, misiones e instituciones por un lado, los dos programas básicos de la ordenanza, que son ingreso de tierras y egreso de tierras por otro, es decir, la sistematizó de una manera diferente, pero si vos vas a lo conceptual, todo lo que estaba en la ordenanza vieja se replica en la ordenanza nueva con una formulación diferente. Si desaparecían, yo les hacía un ejercicio, nosotros fuimos muy críticos, no sé si vieron la sesión, pero fuimos muy críticos del proyecto que salió de comisión, porque les hacía un ejercicio. Si uno pone control F, que es el atajo rápido para buscar en pantalla,
del proyecto nuevo y ponía Consejo Deliberante, aparecía en un solo lugar, que era en el mecanismo de traslado de tierras a instituciones. Y si uno lo ponía en la ordenanza anterior, la que estábamos derogando, aparece 7 veces. Porque en 7 oportunidades aparece el Consejo Deliberante interviniendo en los distintos procesos. Y de hecho el Consejo Deliberante intervino hace 6 meses, un poquito más, cuando votamos la urbanización de 115 y 15, que es el procedimiento que fija la ley de tierra para declarar la vacancia a favor del municipio. Recordemos que 115 y 15 empezó siendo una usurpación y después se consolidó y tiene 40 años. El Código Civil, ya el viejo Código de Vélez, saneaba digamos, yo en el Instituto del Derecho Romano, sanea la prescripción adquisitiva, que significa adquirir un derecho por el paso del tiempo. Incluso el Código Nuevo lo perfecciona, que cuando vos sos de buena fe hay una prescripción corta. Bueno, todas esas cuestiones que el Código Civil Nuevo incorporó, en esta ordenanza que estaban de tiempo no estaban. Entonces quiere decir que era una ordenanza vieja. Lo que nosotros hicimos fue recuperar todo ese núcleo de cuestiones que hacen a la transparencia, porque si pasa esto y si estamos todos acá sentados, es porque estos son temas sensibles. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con lo que ocurrió durante toda la semana. Si bien recién le decía a Eugenia, que decía vos también, Diego, la reunión de la comisión sacó este proyecto que anoche modificaron. No hubo acuerdo en la comisión, no hubo acuerdo en el cuarto intermedio anoche. Entre la comisión y la sesión pasaron cosas. Y las cosas que pasaron fueron los comentarios políticos públicos, que no nos involucra al radicalismo, honestamente, no nos involucra. Y estoy haciendo referencia al video que sus socios políticos en el Consejo Deliberante, con ese punto pro, hicieron con acusaciones muy fuertes, ¿no? Algunas un tanto más políticas, otras menos políticas, en la que el radicalismo, quiero dejar claro, no quedó involucrado. El Frente de Todos contestó también esas cuestiones. Y la pregunta es, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a ese video y a esa denuncia mediática que hace el PRO? ¿Y por qué el PRO anoche no, se lo preguntaremos a ellos también, por supuesto, pero por qué el PRO, a su criterio, no se suma al acuerdo luego en el cuarto intermedio? La pregunta para el que no quiera responder, uso las palabras de Mira, ustedes para... a ver, la mirada de cómo se actúa en política tiene independencia, el PRO tiene su independencia, la Unión Cívica Radical también. Después actuamos en un espacio en conjunto, con intercambio de ideas y que coincidamos, suele suceder a menudo. No te podría explicar si tuvo reacción por todo lo que pasó en la semana, pero obviamente que esto sí me parece que habilitó una puerta a que interprete el oficialismo que había que hacer una modificación. Quizás habilitando esa puerta nosotros tuvimos la posibilidad y tuvimos la capacidad de poder entrar en diálogo con quienes de alguna manera manejan la pelota, vamos a ser claros, y pudimos generar estas modificaciones que hacían de una ordenanza que no era correcta, ordenarla lo mejor que pudimos ordenarla. Así que creo que más que eso no podemos decir. La mirada de cada sector político lo seguirán planteando y está bien que eso suceda, porque si no sucede, no estamos hablando de un ámbito que podemos intercambiar ideas y la construcción en conjunto. Nosotros seguimos hablando de una construcción en conjunto del espacio del punto, independientemente de que tomemos posiciones distintas, pero el camino es uno. Y creo que como estamos en un año electoral y estas cosas resuenan mucho más en un año electoral, primero el objetivo de este partido, lo hemos hablado acá con el presidente, lo hemos hablado en esta mesa varias veces entre los distintos dirigentes, el objetivo fue la ciudad. Y esto es lo que hicimos anoche, trabajar por la ciudad con responsabilidad, con criterio y con el agregado de lo que necesita la ciudad, que es en cada metodología, cada herramienta que tiene el Ejecutivo, donde la transparencia es necesaria. Bueno, yo voy a profundizar un poco la pregunta de Guille. Todo este razonamiento que hicieron ustedes y que explicaron muy bien, ¿lo hicieron solos o lo colaboró también o convocaron a Juntos Pro? Porque la pregunta que me hago, ¿qué hubiera pasado si este razonamiento, a mí me parece que no lo sabían, si lo hacían juntos, si lograban un acuerdo general, digo, ¿no? Sí, nosotros la verdad que venimos trabajando desde el bloque, incluso con
Elena Tunarelli, presentamos los proyectos, debatimos los proyectos que salen de las comisiones, que se le da despacho para tratamiento posteriori en las sesiones. Organizamos las temáticas que vamos a tratar y quién va a hablar de la temática en la cual se siente más fuerte. Es un trabajo que hacemos en conjunto en bloque, que lo venimos haciendo muy bien, y después sí acordamos, antes de llegar a la sesión, con el bloque de puntos pro, la votación que siempre la hacemos de manera conjunta. En este caso eso nos sucedió, los motivos por los cuales la verdad es que no podemos explicarlos nosotros por una cuestión de tiempo, porque cuando lo planteamos fue un poco confuso, directamente después fuimos al recinto porque ya se estaba terminando el tiempo y bueno, y así se fue dando la votación y la verdad que después no tuvimos el tiempo de poder conversarlo, pero es una buena pregunta que le pueden hacer a ellos. Y te agrego un ratito más, a mí me tocó ser el miembro informante de la crítica en el trabajo de la comisión. Esta ordenanza tuvo 2 trabajos de comisiones. Yo tengo la costumbre de estar en todas las comisiones, así que les tengo un seguimiento cercano. En esta comisión puntualmente, que es la de legislación, participa por el PRO Ana Martínez, que Ana adhirió a la postura nuestra. Cuando nosotros planteamos, digamos, el Frente de Todos trajo a los funcionarios, los sentó ahí para que nos saquen todas las dudas sobre la ordenanza. Yo les planteé mis dudas, que básicamente son las que argumentaban nuestro voto en contra del proyecto tal como salió de la comisión, y el PRO acompañó a nuestra postura, es decir, se sumó a nuestra postura en la mirada crítica que tuvo esta ordenanza. Lo que sí pasó, y el cambio fue en el Frente de Todos y durante la sesión. Y déjame agregarte algo más. La verdad que cuando llegamos a la sesión y se plantea el cuarto intermedio, con todas las dudas, de hecho decíamos, no van a dar el cuarto intermedio, no nos van a escuchar. Nosotros íbamos ya de atrás corriendo. Se dio todo el camino. Cuando habilitan este cuarto intermedio y el debate, se los invita a los del espacio juntos que, a ver, nos dieron la oportunidad de generar las reformas. Poner o modificar lo que nosotros tocamos, lo hacemos todos juntos. De hecho, hubo alguna propuesta de Clarice Armando, de decir, de sacarla, modificar palabras que se las modificaron. Y trabajamos de esa manera. Fue muy dinámico, Julio. A ver, íbamos en algo que no sabíamos si se iba a dar y se dio. Pero no trabajaron juntos, Sí. pero Sí, en el cuarto intermedio. En el cuarto intermedio, sí. se cortó el A ver, en el cuarto intermedio, si bien hubo un pedido genérico, hubo un cuarto intermedio para el Frente de Todos que habló entre ellos, un cuarto intermedio nosotros que hablamos los 4, un cuarto intermedio que nos juntamos con el PRO, un cuarto intermedio que el PRO habló solo, un cuarto intermedio que nos juntamos los 16 concejales, es decir, hubo 36 cuartos intermedios, en donde lo que hicimos fue, y lo que nos pasó a nosotros es que, es verdad, cuando Diego plantea lo del cuarto intermedio, nosotros nos reíamos, Diego, los Reyes Magos, te lo cuento, son los padres. Pero resulta que después terminó teniendo razón, y la verdad es que vino al Frente de Todos. Yo creo que también la presión que generó, y sobre todo la acción del PRO, la presión que generó por ahí, pero eso hay que preguntárselo al Frente de Todos, ¿no? Yo se lo consulté al Frente de Todos el mismo lunes cuando salió el video. Había mucha molestia por el comunicado, por el video, porque según los concejales del Frente de Todos, más allá de estas cuestiones de las transparencias que ustedes señalan y que incorporan, ellos lo catalogaban como un video absolutamente mentiroso y malintencionado. Sí, Eso tiene algunas cuestiones del video que Por eso es importante aclarar que no se va contra la propiedad privada. Y te voy a dar un ejemplo más concreto de la falta de tierra fiscal que tiene hoy el municipio. Se está haciendo la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires en una plaza de la 139, hoy no hay espacio. Estamos haciendo un centro de salud en una plaza hermosa que era para el barrio porque no tenemos tierra. Entonces, para que no pasen esas cosas, hay que hacerse de este banco de tierras e inmuebles. Yo creo que hubo una confusión. yo quiero que me contesten qué opinan del video, que lo pregunté. Vos sabés que honestamente yo no lo vi, pero por los comentarios que me han hecho a mí me parece que... No, parte de una idea equivocada que es entender que la ordenanza dice, cuando dice el dominio privado, la ordenanza dice, el banco dispondrá de los bienes del dominio privado, pero no son los bienes privados, la propiedad privada, sino que es el dominio privado
como característica de bien del municipio. El municipio, lo que decía Eugenia hoy, Es de lo que se hace, no es de tu bueno, casa, ahí de la nosotros le casa. agregamos, en la reforma, le agregamos dominio privado municipal, para que quede claro, más allá de que se entiende, y me parece que tuvo ese punto de partida. Entendemos que la lectura fue Creo que no confusa. hubo mala. Y de hecho se presenta sobre tabla una minuta de comunicación rechazando, repudiando, a lo cual nosotros no la acompañamos. Rechazando el video, rechazando a los actores del video, no la acompañamos. Por lo tanto, no nos pusimos en la discusión del video sí, el video no. Nosotros hablábamos de una ordenanza, que es el trabajo que tenemos que realizar. De hecho, lo que están explicando los chicos con las metodologías, la ciudad de Buenos Aires, miren, estoy con un diario del diario de la Nación, el Banco Ciudad, que es intermediario o saca en subasta de la Procuración General de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esos valores son destinados a un fondo educativo, propiedades que son inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones vacantes. Ciudad de Buenos Aires hace esto que ayer estábamos votando. Por lo tanto, obviamente son herramientas que sirven a cualquier gobierno, con responsabilidad, con claridad y con transparencia, que fue el trabajo que hicimos nosotros, simple y sencillo. ¿Qué es lo que corresponde hacer? El debate que le quieran dar después de los contextos políticos, de la mirada política, la verdad que no hace a la suma de la colaboración o del trabajo que tenemos que hacer con legisladores hacia la ciudad y hacia quienes nos representan. La diferencia es política, metodológica, ideológica, porque están juntos, pero en esto, que es un expediente, un proyecto realmente bueno, se separaron. ¿Hay diferencias entonces con el PRO? Independientemente de que a mí no me gusta juzgar sobre todo las acciones políticas de partidos que integran nuestro propio espacio, creo que cada uno se tiene que hacer cargo de sus acciones y eso es respetable. Yo creo que lo que hubo ahí es, por un lado, una confusión y por otro lado, sí hay una cuestión que quizás haya un matiz ideológico. Lo dijimos al principio, nosotros y el tronco de este bloque, que es el radicalismo y que se suma el gen en esto, entiende que la propiedad privada tiene un fin social. Y eso es claro, la propiedad privada tiene un fin social. ¿Qué pasa con el Contralor? Y se habló bastante del tema, siguiendo las sesiones, siendo que faltaron un montón de fojas. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo del Contralor? El Contralor, si uno mira para atrás y mira los procedimientos que esta herramienta ya tuvo, la hace el Consejo Deliberante cuando ingresa. Pero ahora No, es lo mismo, porque si volvimos para atrás. De hecho, ya pasó, porque pasó con la organización de la 115-15, que el Departamento Ejecutivo puso a disposición del Consejo incluso hasta los censos de las personas, los antecedentes de cada una de las propiedades, la plancheta catastral, que es la base, digamos, del derecho de propiedad del originario dueño, que tiene una inactividad de hace más de 40 años. Es decir, ese es el esfuerzo por controlar que tiene que hacer el Consejo Deliberante. Y después el trabajo que hacemos nosotros, porque el trabajo se hace en comisión. El trabajo del Consejo Deliberante se hace en comisión. El expediente de urbanización de la 115-15 es así de bonito. Había que leerlo, compararlo, ver si coinciden, sobre todo con la normativa vigente, si está bien hecho. Y esa es la tarea que hizo nuestro bloque. Nuestro bloque con este expediente lo que hizo fue trabajarlo y construir una opinión. Pero y además también, porque no es por generación espontánea, no es que pedí un cuarto intermedio y ya está. Nuestro bloque tenía una propuesta porque había trabajado el expediente. Entonces tenía una propuesta para salvaguardar eso que se estaba pidiendo. Entonces, en definitiva, lo que este bloque ofrece puede tener muchas virtudes y muchos defectos, pero lo que este bloque ofrece es trabajo por detrás de las cosas. El trabajo por detrás de las cosas también es el rol de control que el Consejo Deliberante tiene que tener. Porque en definitiva no es ni más ni menos que ponerle a la comunidad en un tablero grandote. Este partido siempre se destacó por tener esa pizarra, que ya la vamos a empezar a rayar, a vos te gustan las cosas prolijas, pero ya la vamos a empezar a anotar, digamos, comunicar las cosas que se hacen. El Estado debe comunicar, la comunidad debe entender cuál es el rumbo que se toma. Y la responsabilidad que tenemos, quienes somos dirigentes políticos, tenemos algún tipo de actuación, es trasladar eso que es complejo a veces de entender a palabras claras para que todo el mundo sepa en qué comunidad vive. Bien, gracias.
Sí, preguntarle sobre estas tierras con las que se va a poder contar de aquí en adelante, además de las escuelas, si hay proyectos de alguna otra, destinados a qué esas tierras. Sí, no, el destino, a ver, primero está vinculado a las necesidades que tenga la comunidad, destinados a vivienda social, equipamiento comunitario, equipamiento educativo, equipamiento cultural, a todo lo que hace a esta composición edilicia de necesidades que tiene la comunidad. Bien, ¿y hay demanda particular en algo? Y demanda, sí, la demanda fundamental que tenemos, que está vinculado con la vivienda, con el acceso justo al hábitat, eso es fundamental, y acceder a la vivienda es un tema que no pertenece a los sectores más vulnerables, sino que es una temática que atraviesa toda la sociedad en su conjunto, y la verdad que hoy estamos en una gran crisis urbanística respecto del acceso a la vivienda, y bueno, ya sabemos también las dificultades que hay, no solamente para acceder, para poder comprar, sino que también para poder alquilar. Es un tema que hoy está espacios límites comunes también, plazas, bueno, acá me está reforzando la idea Amadeo. Así que bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Las viviendas, acceso justo al hábitat, equipamiento. No sé si para una apostilla, seguramente alguno que si tiene auto y los fines de semana recorre para el lado del aeropuerto se va a dar cuenta de que muchísimos que se vino buscan espacios verdes, no tenemos espacios verdes comunes, y hay muchísima gente que se va para el lado del aeropuerto, para el lado del cementerio. Los invito cualquier sábado o domingo que se den una vuelta, que realmente ahí se nota la necesidad que tenemos todos de tener nuevos espacios verdes. Si está agotado el tema, si me permiten, quiero hacer una pregunta sobre otro tema. No sé. Estamos a 50 días del cierre. ¿Cuál será la actitud de la Unión Cívica Radical en el ámbito rural? ¿En qué están trabajando? ¿Qué están pensando? Estamos trabajando todos los sectores del partido, estamos trabajando en la plataforma, en las propuestas, y el candidato va a salir de consenso de todo el partido, que se logró sellar la unidad hace unos días. ¿Es un candidato radical para Juntos por el Sí, el candidato radical, el radicalismo va a tener su candidato. Más allá que en el orden local los distintos dirigentes puedan referenciarse con uno o con otro candidato del orden nacional, si es que hubiera dos, no más. No se sabe qué va a pasar. A nivel nacional, sí, no sé, el radicalismo a nivel local va a tener una sola lista, va a tener su candidato a intendente y un concejal también. Gracias. Gracias. Gracias a todos por venir.